Vamos a ver este video. Falso, pero hay periodistas y académicos que cayeron en el garlito como Mariano Rivapalacio, Víctor Trujillo, Trino Maldonado y Ricardo Alemán. Este último, híjole, se voló la barda cuando escribió, escuchen, así la señal clara de que López Obrador utiliza a la Guardia Nacional como brazo represor de su dictadura. Así cancela libertades básicas como la de expresión. Se los dije. Ya vivimos en una dictadura y mañana reprimirá marchas, plantones y manifestaciones de protesta al tiempo. Pero, oigan, ¿qué dictadura más rara? Donde se puede criticar al presidente y al gobierno en radio, televisión, en las redes, las 24 horas del día. Y no pasa nada. Es decir, vivimos plenas libertades como nunca antes en la historia moderna del país. Falso, pero... Ese es el tema precisamente que sigue, que nos vuelve a poner la señora, esto se lo ordena López, ¿no? Nos vuelven a poner en la mañanera, porque, bueno, ya vieron ustedes el tuit que yo puse. Esto que dice la Guardia Nacional lo que hace es, en este pequeño texto, lo que hace es violar la Constitución en su artículo 6º, que se los voy a poner aquí. Mire, artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho de información será garantizado por el Estado. Bueno, este texto del artículo 6º constitucional, pues lo violenta el texto, el tuit de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional está induciendo a que la gente no se exprese, o se está coartando la libertad de expresión mediante amenazas, ¿sí? Porque dice también la Guardia Nacional en el tuit que yo cito, no sé si tienen el tuit, bueno, en el tuit que yo cito, ahí abajo está lo que dice la Guardia Nacional. Entre otras cosas, la Guardia Nacional dice que puede tener consecuencias opinar libremente. ¿A qué consecuencias se refiere? Pues precisamente a esto que estamos viendo, es decir, nos están colocando en una posición en donde si yo digo algo que no le gusta al gobierno, si pienso distinto a lo que piensa el gobierno, entonces puedo ser perseguido en las mañaneras, como ocurrió el día de hoy. Mire, ahí está el tuit. Dice, así la señal clara de que López Obrador utiliza a la Guardia Nacional como brazo represor de su dictadura, así cancela libertades básicas como la de expresión. Se los dije, ya vivimos en dictadura y mañana reprimirá muchos marchas, plantones y manifestaciones de protesta al tiempo. Y luego, la Guardia Nacional dice esto, alto, la Guardia Nacional te recuerda que al utilizar redes sociales es importante cuidar la información que compartimos para no vulnerar la seguridad de otras personas. Sigue estas recomendaciones y trabajemos por un Internet seguro para todos. ¿Cuáles son las recomendaciones? 1. Analiza si tus comentarios o publicaciones podrían afectar a alguien. ¿Eso qué es? O sea, ¿no quieren que yo hable o quieren que la gente se autocensure? Convive y comunícate sin faltar al respeto a los demás. ¿Eso qué significa? López Obrador utiliza todo el tiempo su mensaje mañanero para insultar, difamar. Hoy mismo difamó y calumnió a los que piensan diferente sobre la Guardia Nacional.
Y luego este último, recuerda que tus acciones en el mundo virtual pueden tener consecuencias en la vida real. ¿Qué consecuencias? Pues estas consecuencias. La persecución en mi contra. Esa es la consecuencia. Entonces, pues, la señora Vilchis está en una situación en la que se convierte en la mano y la voz que difama y calumnia a los opositores, a los que piensan distinto, y por tanto es el brazo represor del gobierno de López. Pero mire, vamos a poner, nos vamos a adelantar para ligar este otro tema, el del secretario de la Defensa. Dice que no va a dejar en paz a los enemigos de la nación. Mire, durante el acto de conmemoración de los niños héroes, el secretario de la Defensa precisamente envió un mensaje amenazante, como lo que plantea la Guardia Nacional en el texto que acabamos de ver. ¿Podemos ver el video? Sí. La segunda es que la desunión de los mexicanos, generada por la diferencia de intereses nacionales, solo allanaron el camino a amenazas extranjeras que afectaron y pueden afectar nuestra soberanía. Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de ser. Fíjese cómo el secretario de la Defensa precisamente manda el mensaje en el mismo sentido del tuit, ¿sí? Un mensaje amenazante. Por cierto, se equivoca de verbo, porque en lugar de utilizar la palabra disentir, utiliza la palabra discernir. Un secretario de la Defensa que no sabe ni usar las palabras, está fuerte, ¿no? Bueno, el asunto es peor. Dice, tenemos la obligación de disentir de quienes amenazan con sus intereses personales, con dividirnos, etcétera, etcétera. ¿Qué significa que el secretario de la Defensa diga que ellos, los militares, tienen la obligación de disentir con quienes piensan distinto? O sea, que nos van a meter a la cárcel, nos van a hacer ¿qué? Esta es la amenaza a la que yo me refiero en el tuit precisamente, en el que hoy me citan esta gente loca de Palacio. El secretario de la Defensa lo está diciendo. Mire, vamos a poner otra vez el video. Servir a su país. Desde el principio. Por cierto, que no aplaude Santiago Krill. Es que la desunión de los mexicanos, generada por la diferencia de intereses nacionales, solo allanaron el camino a amenazas extranjeras que afectaron y pueden afectar nuestra soberanía. Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez se los voy a... Sí lo escucharon. Dice el secretario de la Defensa,
quienes tenemos la responsabilidad de las instituciones, debemos, dice discernir, pero quiso decir disentir, de quienes por intereses personales han querido dividirnos y han querido que la gente ya no crea en las Fuerzas Armadas. Es precisamente la amenaza que está planteando la Guardia Nacional en el tuit que fue motivo de la descalificación en mi contra. Lo que está diciendo el secretario de la Defensa es: son enemigos de nosotros, es decir, de ellos, de los militares y del gobierno, quienes piensan distinto a nosotros. Y dice el tuit: recuerda que tus acciones en el mundo virtual pueden tener consecuencias en la vida real. El tuit de la Guardia Nacional. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Que nos van a perseguir? Por lo menos a mí ya me están persiguiendo con este tuit, con la cita que me hicieron hoy en Palacio, ¿o no? ¿Esas son las consecuencias? ¿A eso se refiere? ¿O que mañana me van a llevar preso o me van a mandar matar o cómo? ¿Qué quiere decir, secretario? Por cierto, use bien las palabras, o si quiere lea bien, porque tampoco sabe leer igual que la señorita ¿no? Entonces, ¿tenemos o no razón? Y todavía, hoy en la mañana, López Obrador dijo: corruptos, fascistas, ladrones y no sé qué más, a los críticos. Y entonces, ¿por qué no cuida sus palabras? ¿Por qué no le hace caso a las recomendaciones de la Guardia Nacional? Lo está diciendo en la voz del presidente desde Palacio Nacional, con todo el peso que significa la sentencia presidencial. ¿Sí entienden cómo va el tema?